Fuerte liquidación de lentes de sol, esas marcas y colecciones que están haciendo furor en este verano 2020 con descuentos de hasta el 70%, ¿escuchaste bien? Donde en cualquiera de los locales de la óptica Estela Ginchuk, Montevideo y Punta del Este. Bien, retomamos. Miren, en el bloque anterior estábamos hablando del rol del MEC, incluso citaba otros ejemplos en el mundo, pero supongo yo que cuando hablamos de educación va más allá del rol del MEC, ¿no? Y bien, otro de los puntos que generó un poco de rispidez o que no se termina de entender, se toma literal lo que está incluido en el proyecto de ley, se interpreta de otra manera y que ha generado especialmente en docentes, ¿no? Alguna resistencia, es lo que tiene que ver con las potestades a los directores de los centros, que de alguna manera parecieran atentar contra, bueno, la posibilidad incluso hasta de libertad de cátedra o sueldos diferenciales. ¿Qué se entiende bien y qué se entiende mal de lo que está en el contenido del proyecto de ley? No, lo que habilita, por lo que he leído de la ley de urgente consideración o el anteproyecto, es que se habilita a un mayor peso del director de los centros educativos, de priorización del equipo de dirección y, sin duda, aparte de esto, el gobierno electo lo planteó desde antes de las elecciones, priorizar o insertar la transformación educativa en parte con el cambio de una ley, de un estatuto de funcionario docente. Entonces, me parece que es un tema muy sensible que toca nada más ni nada menos que el empleo y el trabajo y el desarrollo profesional de decenas de miles de personas y, bueno, merece la discusión sobre el tema importante. Lo que está claro es que cualquier transformación educativa no se puede dar sin cambios en la gobernanza, para nosotros desde DUI, sin cambios en el perfil curricular y sin cambios en las condiciones en que el acto educativo se lleva adelante. Hoy precisamos que maestras, que las profesoras, que las direcciones estén asentadas en los centros educativos, precisamos que la carrera docente valga la pena ser vivida y ser integrada en un centro educativo donde el profesional esté una cantidad de tiempo determinada, que no ande rotando de un año, de un lugar a otro, que sea efectivo en ese lugar, que se premie y se incentive el estudio, la investigación, que se den horas para que el docente no tenga que trabajar 40 horas de docencia directa para eso. Solamente un tema no afecta, no va a cambiar la realidad. Bien, pero pensando en todo ese listado y sobre todo en los últimos puntos, y esto se los pregunto a los panelistas, que pareciera tener un consenso al menos a nivel de sentido común, no lo tiene, sin embargo, a nivel de los propios docentes. Entonces, claro, ¿por qué? Pero allí yo creo que lo que abre es una puerta a la ley. Luego, la ley hay que bajar la tierra y hay que reglamentarla. Cuando se habla de las potestades del director y la posibilidad de formar equipos sin discriminar, por supuesto que cuando uno lee eso, por un lado dice que, bueno, se abre la puerta a la autonomía que tanto se ha reclamado de cada centro, atendiendo las particularidades. Pero también puede entender desde el punto de vista del trabajador qué es sin discriminar. Porque todos tenemos, desde el punto de vista laboral, afinidades que pueden ser políticas, pueden ser simpatías, pueden ser maneras de trabajar y no significa que los demás sean mejores o peores. Entonces, eso hay que bajarlo a tierra. Por otra parte, creo que la autonomía a estos centros educativos y a la función de los directores debe estar compensada económicamente, porque si no yo sigo dando más responsabilidades a personas que siguen cobrando lo mismo que cobraban cuando eran docentes, no eran directores o en algunos casos menos. Eso no está en la ley, tal vez se pueda complementar con el tema presupuestal, pero me parece que es fundamental hasta desde el punto de vista de lo que hablábamos antes, que sea más atractivo para alguien llegar a ser director y que no sea un cargo de descarte que termina asumiendo a alguien, quién sabe por qué razón. Bien, ¿cómo la ves, Pupo? No, me quedé desde hoy, se lo dije a Juan. Mira, me está pidiendo que se lo pregunte, pero me quedé con lo del Mundial de Fútbol. Yo creo que eso hubiera valido, por ejemplo, con el sobreprecio delante de la arena y las cosas que pudimos haber hecho en educación con ese dinero. Y para que te quede tranquilo, yo creo que si hay un Mundial de Fútbol acá nos van a dar para hacer un partido nomás. No creo que gastemos mucho. El ahorro tampoco sería tan el ahorro tampoco sería tan, lo dejo tranquilo. Pero ante tanta cosa sensata que dijo en el inicio y que aplaudo, me queda la preocupación de esa lucha que se va a dar, y principalmente se va a dar en este primer año, entre lo que es el poder político y el poder técnico. Y, por ejemplo, en organismos como el INEP, donde se dieron situaciones bastante desagradables el año pasado, la demora en la presentación del informe y todo eso, eso va a quedar patentado. Entonces,
A veces me planteo si en la reforma que plantea hoy el Poder Ejecutivo, al darle más poder a los políticos o a lo político en la educación, ese tipo de cosas no se puedan volver a repetir. Entonces, ¿qué se te ocurre a ti que se podría hacer para equilibrar un poco la suspicacia que tiene el mundo técnico con lo que va a ser un mayor poder político, si se aprueba todo esto, ¿no? Yo creo que las suspicacias hay y son inevitables. Lo que ojalá el sistema político tenga la cintura para escuchar las racionalidades de los docentes, que son muchas, no prejuzgar, escuchar, negociar, y ganarse la confianza entre los actores. Y sobre todo, establecer un plan racional y cumplirlo. Me parece que eso, los dientes uno lo puede mostrar al principio, ¿no? Uno al principio se pone el casco prusiano y bueno, y después capaz que no genera muchas simpatías, pero después a ti que te gusta el fútbol, los resultados te van dando que tenías razón o no. El gobierno, lo interesante, aparte de negociar, ojalá que adquiera la musculatura técnica y el tejido para basarse en todo lo bueno que se hicieron estos años y generar los cambios que se tienen que hacer, que son importantes. Uruguay y parte de lo del INED es un escándalo. Lo que ha pasado con la gobernación del INED es un escándalo nacional, que no se termine de publicar un informe por discrepancia ante el equipo técnico. 3 directores técnicos del INED han tenido que renunciar por presiones del Consejo Directivo Político. Perdona que le interrumpa, pero aún así uno de ellos también cuestiona lo que plantea la LUC en lo que remite a la integración del INED, ¿no? Sí. Hay una visión de Pablo, de Pablo Cayota, de plantear la integración del INED. Si finalmente va a ser política por encima de otra cosa. Que establece, que es algo, yo creo que es algo que hay que, más allá de la forma, lo que es importante es, nadie discute las estadísticas del INE. Nadie la discute. Bueno, tenemos que conformar un sistema de estadística educativa que sea independiente del órgano al que se produce la estadística. Hoy no sabemos cuántos egresados tiene la UTU. Por ejemplo. No lo sabe la UTU. Entonces... Bien, Ale. Me gustaría decir 2 o 3 comentarios a propósito de distintos temas que se han volcado aquí. Bueno, bueno, con Juan Ramón coincido que me parece que no es feliz el argumento de sugerir que si hacemos un mundial tenemos problemas en educación. Pobre república, pobre nación, pobre sí por hacer algo que además nos identifica, nos gusta o no, nos identifica de la perspectiva cultural. Y además no pondría el ejemplo de Brasil, pondría el ejemplo de un país que organizó una Copa del Mundo para festejar los primeros 100 años de su constitución, hizo una Copa del Mundo, hizo un estadio y la educación no entró en crisis por eso. Pero en todo caso me parece bien si sirve como puntapié inicial para movilizar e intercambiar opiniones. Eso desde ya, desde mi perspectiva liberal, lo celebro. Sobre el INED, a propósito que se ha hablado tanto, igual quiero decir algo, yo sé que va a contrapelo del discurso mayoritario, esto que voy a decir. La ley de educación última, a mí en líneas generales, por lo poco que he podido estudiar y aprender, no me satisface del todo. Sin embargo, tiene algunos asuntos muy valiosos, entre ellos la creación del INED. El INED no existía hasta la última ley de educación. Y es más, que el Estado se controle y sea severo consigo mismo, me parece un maravilloso gesto republicano que hay que valorar, al punto tal que paradójicamente una ley, un instrumento creado por un gobierno fue utilizado sistemáticamente, las conclusiones que llegó el INED, por la oposición, lo que a mí me parecía de la perspectiva de la convivencia democrática maravilloso, salvando este último asunto que es un verdadero papelón sobre el cual me parece que todos podemos coincidir. Pero el instrumento en sí mismo yo creo que ha sido valioso, hay que defenderlo y hay que cuidarlo. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarte, porque ni hablar que el poder político es el que designó el soberano y sobre eso no puede haber discusión, pero sin embargo, ningún poder político se le ocurre decirle a un cirujano cómo hacer una acción, ni a un enfermero cómo colocar un inyectable. ¿Por qué en los temas de educación nos vemos tan tentados a que el poder político, lo digo como elemento fundamental de discusión que tiene que obrar no en poder de los técnicos, sino de la ciudadanía? ¿Por qué el poder político da la sensación que junta vientito en la camiseta y cree que debe decirle a los maestros, a los profesores, es decir, a los cirujanos y a los enfermeros, cómo hacer las cosas? Voy a discutir contigo, Alejandro. Pobre país que no le diga a los militares cuál es el marco constitucional y de acción y la última ley de defensa aprobada por el Parlamento estableció, debatible, pero estableció un marco para la concepción de defensa nacional. Entonces, hay 2 niveles. Uno es el nivel político, de las grandes líneas políticas,
y ahí el Uruguay tiene amplia consenso, el peso de la ciencia, la ley de educación, que tiene cosas muy buenas, el desarrollo de la perspectiva de género, el desarrollo de la inclusión educativa, el desarrollo de los temas ambientales. Esas fueron decisiones que el legislador en el 2008 aprobó y no está en discusión. Y creo que la autonomía técnica, lejos de estar en discusión, es algo que tenemos que cuidar y abonar. Pero los temas de política nacional no son exclusivos. Yo no quiero, como ciudadano, no quiero que la política de salud la definan los médicos. Los médicos son profesionales. Por supuesto, yo no voy a decirle a mi doctor... Una cosa es la operación y otra cosa es la política macro. Temas que... Esa distinción tiene que obrar en poder de la ciudanía. Yo creo que no lo tiene claro. Entonces, me parece que todos hablamos de educación. Hoy todos elegimos al médico de nuestros hijos. Hoy estamos... Y es parte de lo que podemos hacer por educación. Pero una sociedad donde, a partir del invento del ente autónomo, cada uno tiene su marco, la matriz energética, el cambio de la matriz energética no nació de la UTE. Nació de una ley de regulación del Poder Ejecutivo. Algunos dicen a pesar de la UTE. Bueno, eso corre por su cuenta, Camino. Pero lo que digo es, en educación, planteando nuestra especificidad profesional, sí, pero hoy nuestra especificidad profesional, hoy como maestros, implica dialogar. Tú como padre tenés una visión sobre educación y yo desconfío que a ti no te importe lo que pase o lo que haga la maestra con tu niño. A ti te importa y te importa mucho. Entonces, creo que ahí el punto de los profesionales tenemos que convencer, articular, negociar. Las instituciones educativas tienen que fortalecerse, tienen que tener condiciones las direcciones para llevar adelante un proyecto educativo, negociar con las comunidades, articular con los municipios. Y también los docentes tienen que tener garantías de que no van a ser ni discriminados y que va a haber una implementación de este criterio. Creo que todo funcionario muy público aceitado, ¿no? tiene que ser y todo funcionario privado. Virginia. Respecto a este tema del INED, ¿no?, que genera bastante polémica, coincido en que los evaluados en principio no pueden coincidir con quienes evalúan, porque si no hay un conflicto de intereses, entonces lo mejor es separarlos para que haya más garantías de que la evaluación sea lo que tiene que ser, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cómo podría integrarse el INED para realmente salirse del sistema y que no tenga ni vinculación con los evaluados, digamos, quienes van a ser evaluados, que no tenga vínculos políticos? No sé cómo podría llegar a integrarse el INED para que dé totales garantías. Digo, se me ocurre solamente alguien del extranjero, ¿viste? Que se contrate una auditoría del extranjero con personas capacitadas, porque además es eso, también tienen que ser personas que estén capacitadas en temas de educación para poder evaluar. Entonces, entramos en un tema que es difícil encontrar la solución. Lo que pasa es que hay dos dimensiones, la dimensión política de los directores políticos del INED y después la dirección técnica. Lo que hemos tenido hasta ahora es un INED que ha tenido una dimensión política que ha avasallado a los 3 técnicos que fueron sus directores técnicos del primer nivel del mundo, ¿no? Formados en el exterior, con doctorados. O sea, el equipo técnico del INED ha sido un equipo muy solvente. Los trabajadores hoy del INED, quienes trabajan hoy, son todos muchachos entre 20 y 35 años, todos con doctorados en el exterior. Y tienen equipos solventes y las reglamentaciones internas, quienes producen las pruebas de evaluación, son muy solventes. Quienes trabajamos en instituciones educativas tomamos los informes del INED. ¿Qué queremos? Elevar al máximo el nivel de los niños de nuestras escuelas. Entonces tomamos informe del INED, bueno, queremos llegar a los niveles más altos, la alta vara. Y son elementos elaborados. Lo que pasa es que políticamente quizá el Poder Ejecutivo tenga que tener la grandeza de elegir a personas que permitan trabajar. Y otra cosa que proponemos desde DUI, que es que el Parlamento todos los años escuche directamente al INED. Bien, Alfredo. Sí, a mí siempre me parecieron correctísimos los que plantea EDUI 21. Creo que se quedan cortos incluso algunas cosas, ¿no? Porque aparte, generalmente el tema educativo, empezamos a hablar de educación y rápidamente surge el tema docente. Y yo creo que el tema educativo son los alumnos, ¿tá? Todo el mundo habla de los docentes y que no sé cuánto, y los directores y los evaluadores y no sé qué. Pero el problema que tenemos hoy en la educación, y creo que EDUI 21 es un paso, pero dista mucho de ser la solución, creo que hay que hacer una revolución educativa muchísimo más grande, que incluso no se mete con la universidad, porque llega hasta secundaria y después se violina en bolsa por la famosa vaca sagrada de la autonomía universitaria, que no te metas porque es
por favor, ese es una cuestión que no se puede tocar. Y minga, se tiene que poder tocar como todo. Yo creo que hay una decisión política que tiene que haber por parte de la ciudadanía que marca. No puede ser que el Ministerio de Educación acá no tuviera nada que ver porque estaba ahí, figuraba, y cortaba cintitas y nada más. En definitiva, yo creo que lo que necesita Uruguay es una reforma, pero educativa brutal, que se inició en 2008 muy paulatina, el famoso debate de que el educativo era una fantochada, no servía para nada, en definitiva, y creo que no se cortó el poder de algunas corporaciones que pesan mucho y creo que hay que cortarlas, ¿ah? Y creo que el mejor ejemplo de algo que funciona en educación fue el Plan Ceibal, que no se hizo por el carril de la educación, se hizo por fuera, porque si no, todavía estaríamos discutiendo qué computadora íbamos a comprar. Entonces, me parece que la mano viene... Y creo que este gobierno no le da la nafta tampoco para encarar el toro por las guampas. Última pregunta, Mir. El propio Filgueira, en una carta dura y crítica, ratifica su ser frente amplista, ¿no? Al presidente justamente del FA. ¿Usted sigue siendo frente amplista? Y se lo pregunto no porque sí, sino porque acaba de decir al pasar la potestad de grandeza que puede tener un nuevo ejecutivo. ¿Le interesaría a usted integrar algún órgano de conducción? No, eso no. ¿De la educación? No. Yo, en lo personal, tengo he decidido trabajar en el aprecio. ¿Se me complicó, Mir? No, he decidido como sanidad personal y familiar dedicarme específicamente a lo que amo, que es... yo soy profesor de pedagogía, escribir, estudiar, soy director de un colegio al que respeto y quiero muchísimo. Y, no complicarse, en definitiva. Y ¿sabe qué? Voy a remitirme a Reina Reyes, a las viejas pedagogas. En este caso, la decisión del voto mía la dejo en el cuarto secreto. Bien. Y como soy director de una institución privada, como es el Colegio Nacional José Pedro Varela, para no mezclar los temas, parte del ejercicio de mi rol por respeto a los padres de mis alumnos, por respeto a la directiva que es una sociedad civil, esa pregunta me abstengo de responderla. Bien, pero sí, la segunda parte, no le interesa y no quiere integrar. En absoluto, estoy muy contento con la actividad profesional que llevo adelante. Juan Pedro Mir, fue un placer tenerlo hoy con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pausa y volvemos con el último bloque del programa.